Hola, pero en un momento estamos arreglando el video. Hola, sí, ¿se escucha ahora? Hola, bueno, buenos días, muchas gracias por asistir. Estamos en la clase 3 de electrónica y programación. Esta es la última clase de electrónica básica básica. Luego de esta clase vamos a empezar un poco con lo de programación. Así que estaría muy bueno que todos se puedan sacar las dudas que tengan hoy y en el transcurso de la semana, porque después vamos a abandonar un poquito el tema de electrónica para dedicarnos a programación y después vamos a tener que combinar estas estas dos áreas para poder lograr trabajos funcionales. Bien, Bueno, hoy vamos a ver cómo realizamos mediciones sobre nuestros circuitos. Utilizamos normalmente multímetros o también conocidos como testers. La mayoría habrá tenido alguno de estos en sus manos y la idea principal es poder hacer las mediciones correctamente, saber interpretar estas lecturas y no dañar ni nuestro circuito ni la herramienta de trabajo. La mayoría de los testers van a tener, bueno, con los testers vamos a poder medir voltaje, corriente y resistencia. Vamos, y la mayoría vamos a poder medir continuidad y algunos van a tener algunas funciones especiales, como para, por ejemplo, medir la capacitancia de un capacitor, medir temperatura, medir frecuencia, medir otros parámetros de transistores que no los vamos a ver en este curso, pero más adelante lo podrían ver en algún otro curso o investigarlo, ¿sí? Y bueno, vamos a ir viendo cómo se realiza esto correctamente. Primero tenemos que conocer el multímetro que tenemos, ¿sí? En base a eso vamos a poder reconocer qué es lo máximo que puede medir, qué es lo mínimo que va a detectar. Cada vez que compramos un multímetro viene con un manual y por más que a la mayoría no les guste leer los manuales, es importante ver ciertas características máximas, como por ejemplo cuál es el amperaje máximo que puede medir. ¿Sí? La mayoría de los multímetros van a tener un selector que se puede ver en este es un selector bastante grande de una vuelta de 360, donde va a estar dividido por áreas. Vamos a tener un área para la corriente, por ejemplo, que se simboliza con una A, y cuando tiene el símbolo como una ondita, como lo que hay arriba de una ñ, es cuando es para medir alterna. Entonces esta zona vamos a utilizar para corriente alterna. Esta zona para corriente continua se ve como una línea y puntitos debajo. Luego tenemos acá la zona óhmica o de resistencias, donde vemos el símbolo ohm, ¿sí? Tenemos para medir voltaje en continua, tenemos la B y el símbolo de continua, y tenemos también para medir voltaje en alterna. Este que hemos traído acá tiene además para, por ejemplo, medir continuidad de diodos y para poder medir capacitores. Tenemos distintos lugares donde conectar nuestros cables, que normalmente es o sea, que son un cablecito rojo y un cable negro. Algunos pueden traer otros cables adicionales, por ejemplo, para medir temperatura, pero los normal es conectar siempre un cable rojo y un cable negro tipo puntas. El cable negro siempre lo vamos a conectar en el único zócalo negro que tenemos, que es el que dice COM, y dice común. Sería como conectar el neutro, lo negativo de para hacer nuestra medición, y luego vamos a elegir en cuál de estos conectores lo conectamos, dependiendo de qué querramos medir. Por ejemplo, en el que tenemos en la figura, vemos que existe un conector cuando queremos medir diodos. Ven que se ve el símbolo de diodos. Un conector, el mismo lugar usamos para medir voltaje, para medir ohms y para medir frecuencia. Luego tenemos un conector donde medimos miliamperes, ¿sí? Corrientes chicas, y un conector donde medimos amperes, cuando vamos a medir
algo, una corriente grande, ¿sí? Bien, puede tener distinta distribución en cada multímetro. Vamos a comenzar con una de las mediciones más sencillas, que es la de medir una resistencia. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra resistencia. Si tenemos un circuito, es desenergizar el circuito, es decir, desconectarlo, sacarle la batería, apagarlo, lo que necesitemos para que ese circuito no tenga corriente, no esté circulando nada en el circuito. Luego, si la resistencia que queremos medir no está en el circuito, lo tenemos que desoldar o al menos levantar una patita para poder armar nuestro circuito a medir, ¿sí? Que este circuito a medir va a ser la resistencia y el multímetro, ¿sí? Y si está suelta, simplemente la posicionamos en un lugar cómodo. Luego conectamos nuestras puntas, el negro en COM y el rojo en el que tenga el símbolo de ohm, y seleccionamos la escala. Podemos ver que la mayoría de los multímetros, que cuando no son autorrango significa que selecciona solo el rango, van a tener unas perillas donde se van a mostrar distintos valores. Por ejemplo, 200 ohm, 2 kilo ohm, 20 kilo ohm, 200 kilo ohm, 20 mega ohms. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a medir una resistencia de 0 a 200 ohms, utilizamos la escala hasta 200 ohms. Una resistencia entre 200 y 2K, utilizamos el 2K. Y así entre 2K y 20K, el de 20K, entre 20K y 200K, el de 200K, y entre 200K sería 200 kilo ohm, y si vamos a usar entre 200 kilo ohms y 20 mega ohms, utilizamos esta zona, la siguiente selección del seleccionador. Con las resistencias no hay mucho problema en errarle a la escala, porque estamos trabajando en un circuito sin tensión. Lo máximo que nos va a pasar es que aparezca como que es una lectura, como que el circuito te aparezca 0 en el visor, como que aparezca que fuese un cortocircuito, o que aparezcan OL como Open Loop, es decir, circuito abierto, porque superó la escala, ¿sí? O se fue hacia arriba o hacia abajo de la escala. Bueno, una vez que tenemos seleccionado nuestra escala, vamos a realizar la medición. Si vemos que se nos va de escala, ¿sí?, podemos modificar nuestro selector. El esquema para conectarlo es el siguiente. Bien, tenemos nuestro multímetro, conectamos una punta a un lado del componente y otra punta al otro lado, y se ve acá el esquemático. Con un redondito y el símbolo ohm simbolizamos nuestro multímetro en el modo ohm, ¿sí? Y vamos a poder ver este esquema eléctrico, ¿sí? La resistencia conectada con nuestro multímetro. Acá tenemos otra representación de lo mismo. Luego podemos medirlo siempre así fuera de los circuitos, o bien podemos levantar una patita. Acá, por ejemplo, en este circuito, abriendo la llave, es como si levantáramos esta patita y medimos sobre esta resistencia, ¿sí? Recordemos que siempre vamos a medir el circuito desenergizado, es decir, vamos a abrir el circuito, desconectar todo lo que pueda ser un riesgo eléctrico para nosotros, y luego vamos a realizar las mediciones. Por ejemplo, en este ejemplo, si nosotros quisiéramos medir la resistencia de 1 ohm, tenemos que desconectarla al menos una patita de la resistencia de 1K. Si queremos medir la resistencia de 1 mega, tenemos que desconectarla de la patita de 1K. Si no, si medimos así, como en el ejemplo de la izquierda, estamos midiendo el paralelo de estas dos resistencias, así como medir la resistencia equivalente entre estas dos resistencias. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer una demostración práctica de cómo realizar la medición. Aguárdenos un segundito mientras ponemos la cámara. Si alguien tiene alguna duda hasta acá, la puede hacer.
Bueno, acá por ejemplo, acá tenemos una resistencia que es de 1/4 de vatio. Eso lo vemos por el tamaño. Lo vemos por el tamaño, no sé si se llega a apreciar. Más arriba. Más hacia la Sí, cámara. se puede ver. Ahí está. Bueno, no sé si se llegan a ver bien los colores, pero esta es verde, azul y negro. Entonces, como es verde, azul y negro, los colores, los números serían 5, 6 y 0, o sea, correspondería a 56 Perfecto. ohm. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a medirla. Para eso agarramos el tester o el multímetro. Este que tenemos acá en particular es autorrango, entonces las funciones las va indicando, por ejemplo acá para medir tensión alterna, tensión continua, para medir milivoltios, acá para medir las resistencias, mide frecuencia, eh, corriente en continua, corriente hasta miliamperes en continua y corrientes en amperes en continuo. Entonces, Profe, sí. una consulta. ¿El tema de la medición sin energía es por cuestión de prevención o por una lectura correcta? Por las dos cosas. También porque digamos, por ahí al poner las puntas en el circuito, sin querer puedes llegar a tocar alguna otra cosa y ¿Hacer un corto? hacer un corto. Y también sí por la lectura correcta, porque Ah, digamos el tester necesita, eh, digamos valor básicamente lo que absoluto. hace es hacerle pasar una corriente sobre la resistencia para poder medir la tensión. Esta corriente es Claro, muy le chiquita, energiza digamos, el tester. pero si estuviera energizado no podrías medir la resistencia. Además, Bueno, gracias. el tester se puede dañar si está circulando una corriente grande por tu circuito y vos estás haciendo una medición en algún lugar sin darte cuenta, digamos, que esa corriente va a atravesar tu tester. Bueno, Bien, entonces, en este caso vamos a colocar en la escala de... No sé si se llega a ver ahí. En la grabación se va a ver esto, estamos grabándolo igual. Si no ahí está. Ahí se ve bien. Hola, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Eh, en el circuito, si está, por ejemplo, la resistencia pegado al circuito, ¿ahí no se puede hacer el testeo? si estuviera pegado, habría que desoldar un lado y levantarla Sí, o sacarla. sí o sí hay que hacer eso. Sí, sí, sí. O salvo que tu circuito tenga una forma, así como habíamos visto en una de las, Volver a la diapositiva de la mujer. como habíamos visto en una de los ejemplos, si tu Diapositiva. circuito tiene una Sí, llave o algo que puedas abrir para que un lado de la resistencia al menos esté levantado, ajá. a ver, No, no estás viendo ahí. Eso no se está. ahí están Más viendo, no. ahí, Si no estás viendo el paralelo. ahí en este caso, por ejemplo, si querés medir una resistencia y tenés la posibilidad de Sí, desconectar una parte, sí, sí. porque también a veces pasan los circuitos que tenés que ver a dónde sigue conectada la resistencia y capaz que en vez de medir una sola, estás midiendo un arreglo, estás midiendo otra cosa, digamos. Un arreglo. Ah, Un perfecto. arreglo Está sería bien. varias resistencias juntas o Sí, va a depender mucho del circuito. Pero está digamos, bien. Perfecto. si conoces, si tenés bien en cómo es el circuito y en este caso, por ejemplo, pueden estar conectadas, pero al abrir esta llave, esta pata queda al aire, bueno, sí la podrías medir, pero son casos particulares. Uno siempre tiene que estar seguro dónde va a ir a conectar el tester. Perfecto. ¿Está? Gracias. Nada. Bueno, a ver, un segundo. Ahí está. Bueno, entonces tenemos nuestra resistencia por un lado. Vamos a conectar el cable negro en COM.
y el cable rojo acá donde nos indica que es el lugar para medir capacitores, tensión, ohm y frecuencia. Entonces lo que hacemos es tocar uno y otro lado de la resistencia y ahí vemos que nos mide 56.1, 56, bastante bien para hacer una resistencia que tiene tolerancia del 5%, está bien. Entonces ahí vemos que funciona. Profe, una consultita. Buen Sí. día. Buen día. El tema de la resistencia con el tema de la tolerancia, ¿puede también que el tester te indique más o menos en esa tolerancia, te indique algunos valores un poco más o un poco menos, digamos, dependiendo de la tolerancia, obviamente, del valor real de la resistencia? Sí, digamos, todo lo que nosotros midamos y sea digital, cada instrumento tiene una precisión que, que es en realidad del valor, o sea, del valor que te dicen los instrumentos digitales. Nunca algo es totalmente absoluto. Por ejemplo, en este caso que nos midió 56.1 ohm, es un valor bastante aproximado, pero nunca se va a llegar al valor real, porque cuando nosotros medimos lo que hacemos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de señales digitales y analógicas? Lo que hacemos es digitalizar de alguna forma esa medida y siempre tenemos va a tener algún tipo de error. Lo que tienen los instrumentos es que a medida que son más caros, por así decirlo, y tienen mayor precisión, tienen menos error. Entonces se toma que esos 56 ohms que se leen, bueno, son digamos, el error que tiene dentro de esa medición es aceptable para la medición que estamos haciendo. Ajá. ¿Se entiende? Muchísimas gracias. No. Vamos a hacer con la siguiente, que hemos medido otra más. Bueno, a ver, esta era de 56 ohm, acá tenemos otra que es marrón, negro, naranja, entonces sería 1, 0 y 3, entonces al ser 1 y 0 serían 10 y el 3 es el multiplicador de 1000 de K, entonces sería 10 por 1000, serían 10K. Entonces ponemos ahí la resistencia, tenemos, en este caso este multímetro tiene una función que se llama autorrango, que uno simplemente conecta, pone la opción en la opción que quiere, el selector que quiere medir, y al conectar va buscando solo el rango y lo ajusta. También tiene la opción de no ponerle autorrango, pero por ahí si no sabemos qué valor de resistencia vamos a medir, es un poco más útil. Bueno, en este caso nos mide 9,91. 9,91K. ¿En qué se nota que dice K aquí al costado? ¿Cómo se prendemos la luz? Acá. El amarillo. Bueno, cuando tenemos eso que indica 0L, en realidad es una O y significa Open Loop, que loop es como vuelta, digamos, en inglés, sería como el equivalente a circuito abierto, digamos. Bueno, a ver, acá tenemos otra resistencia que, si la comparan en tamaño, esta es de 1/8 de vatio, o sea, es mucho más chiquita. Si las pongo las dos para que se vean en comparación. A ver. O ahí la podemos ver al lado de la regla. Fíjense que son de tamaños muy chiquitos. Entonces, bueno, a ver, vamos a medir esta, que es de color naranja negro. Entonces en este caso es 3,3.
y el negro es 0, entonces de 33 ohm. Entonces tiene 33,1. Y bueno, entonces de esa forma podemos utilizar nuestro multímetro para medir la resistencia. Por ahí a veces si necesitamos hacer un circuito que necesitamos los valores más precisos, digamos, a veces también se pueden medir las resistencias y hacer algunos cálculos con esos valores, porque por ejemplo uno a veces usa valores de 10K, como en este caso, y por ahí cuando lo conectamos realmente no tiene 10K y bueno, se desajusta un poquito. También otra cosa que podemos medir, que habíamos estado hablando, son los potenciómetros. El potenciómetro es una resistencia variable, que estas son las tres patitas que tiene, y acá la perilla, cuando uno lo gira, va variando la resistencia. Entonces, este en particular es de 10K, no, de 100K. Entonces, si lo vemos, si medimos entre los extremos, vamos a tener los 95,3K, casi 100. Y entre uno de los extremos y el medio, ahí. Ven cómo va variando la resistencia a medida que vamos modificando la vuelta. Ahí llega un extremo y ahí va por el otro. Bueno, continuamos con otras mediciones. Bien, la siguiente misión que vamos a hacer es la de medir voltaje. Para medir voltaje vamos a tener que trabajar con nuestro circuito energizado, ¿sí? O bien vamos a medir directamente una batería, pero vamos a conectar las puntas de nuestro multímetro y vamos a seleccionar la escala y el tipo de voltaje. Vamos a seleccionar el que tiene la ondita si es para voltaje en alterna, y vamos a seleccionar el de voltaje en continua si es para continua. Si vamos a medir, por ejemplo, en el ejemplo, una corriente muy chica en alterna o en continua, se seleccionaría este, ¿sí? Y luego vamos a realizar la medición en paralelo, ¿sí? Porque necesitamos saber el voltaje entre este punto y este punto. Recuerden que siempre que definimos voltaje, que es lo mismo que decir tensión, vamos a medirla entre dos puntos. En el medio de esos dos puntos tiene que haber un componente o algo para que nosotros podamos ver la caída de tensión ahí, o la diferencia de tensión entre esos dos puntos. Bien, por ejemplo, acá tenemos un circuito con tres resistencias en paralelo y vamos a medir entre estos extremos. Toda esta línea de acá abajo tiene 0, toda esta línea de acá arriba tiene 12, la diferencia entre 12 y 0 es 12, ¿sí? Ahí tenemos esta diferencia de tensión. Lo medimos con la pila conectada. Si nosotros desconectáramos la pila, no podríamos medir nada. Bien, podemos medir directamente una batería de 9 volts, unas pilas de 1,5, como las que tenemos en nuestra casa. Si nosotros midiéramos, siempre ponemos el negativo donde creemos que está la tensión más baja
y el positivo donde está la tensión más alta. Si lo hacemos al revés, lo que nos va a suceder es que nos va a aparecer un menos adelante porque la estamos midiendo en sentido contrario. Entonces, vamos a recordar de que siempre tenemos que medir el voltaje en paralelo. Si nosotros llegáramos a abrir nuestro circuito y conectar acá en el medio nuestro tester, no podríamos obtener esta medición. O sea, vamos a tener una medición distinta de que es cero, digamos. No vamos a obtener la medición real, ¿sí? Para poder medir el voltaje vamos a tener que medir entre dos puntos. Bien, entonces ahora vamos a medir voltaje. Ahora un segundo. Ahí está. Bueno, entonces, por ejemplo, teníamos una batería de 1,5. Para este caso vamos a cambiar la escala. Vamos a colocar en tensión continua. Ahí tenemos nuestra escala. Y colocamos en el menos, en el polo negativo de la batería colocamos el negro y en el positivo el azul. Y vemos que nos marca casi un voltio. Esta pila está... A ver, un segundo. Está el hold. Ahí está. Ahora sí. Ahí vamos, de vuelta. Estaba presionado hay una opción que tiene el tester que se llama hold, que hold significa mantener, que por ejemplo cuando uno está haciendo una medición, ahí en este caso 1.4, si presionamos el hold, el amarillo, ahí lo que hace es mantener la medición por más que yo solté el test, dejé de medir. Esto por ahí es útil cuando tenemos que tomar nota. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo una medición, mantenemos la medición, apretamos hold, podemos anotar el número en otro lado y bueno, y seguir. Bueno, ahí vemos una batería, tiene 1. ¿Cuánto decía? 1.4. Sí, 1.4 se la saqué. 1.458. 458 voltios. Y ahora si tengo otra batería que tiene 1,461, si conecto en serie las baterías, las voy a conectar así: polo negativo, polo positivo, polo negativo de la otra batería y el polo positivo. Entonces, en este caso, como estuvimos viendo, que tenemos dos baterías en serie, los voltajes se suman. Entonces, ahí los medimos y nos da... Para que se me... ¿Qué atrás tengo? El medio. A ver si lo tenemos ahí. 2,92, casi 3. Bueno, casi 3, que es la suma de estos dos. La suma de 1,458 ¿La batería que tenemos acá? Bueno, entonces seguimos con la clase. Un segundo.
Bien, el otro parámetro fundamental de nuestro circuito que vamos a poder medir va a ser la medición de corriente, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer nosotros es desenergizar nuestro circuito, conectar las puntas al multímetro. En la mayoría de los multímetros, para poder medir corriente hay que cambiar las puntas de como lo teníamos anteriormente. Luego vamos a seleccionar la escala de corriente. Si nuestro multímetro tiene para seleccionar, por ejemplo, el que está acá en la imagen, tiene para corriente alterna y continua todo este sector, donde acá medimos microamperes, amperes muy chiquititos, miliamperes y acá amperes. Bien, entonces acá seleccionamos la escala que vamos a utilizar para nuestro circuito y luego vamos a tener que modificar el circuito. ¿Por qué? Porque necesitamos que la corriente que sale de acá pueda atravesar la resistencia, atraviese el multímetro y luego continúe el camino, ¿sí? Si nosotros lo pusiésemos acá en paralelo a esta resistencia, haría un paralelo entre estas dos resistencias, y la resistencia de mi multímetro, que va a ser mucho más chiquita, va a hacer que pase toda la corriente por ahí y puede dañar el circuito, y eso no estaría bueno. Entonces hacemos esta modificación. Hay que modificar el circuito para poder medir la corriente, y luego volvemos a energizar el circuito y ahí vamos a poder leer la medición. Es por esto que normalmente es difícil medir la corriente, porque si tenemos un circuito impreso vamos a tener que modificarlo, levantar por ejemplo las patitas de las resistencias, conectarlas a nuestro multímetro y encima hacer que circule corriente por ahí, que nada se toque. Pero bueno, es importante que sepan cómo medir la corriente. Sí. Si no, otra forma de medirla son con otros instrumentos, pero con el multímetro, que es lo que normalmente tenemos, no es muy fácil hacerlo. No es muy práctico en realidad. Vean, si tenemos este circuito, ven aquí queremos saber cuál es la corriente que recorre esta parte del circuito. Lo que hacemos es desconectar R1 y R2 y ahí ponemos nuestro multímetro para que la corriente que sale pasa por R1, pasa por el multímetro, vuelve, circula por R2 y vuelve a nuestra batería. Entonces, para medir corriente, lo que vamos a hacer es siempre que esté en serie, para que la corriente pueda atravesar la resistencia y luego atravesar al multímetro. ¿Sí? Bueno, vamos a mostrar ahora un ejemplo práctico de esto. Si tienen alguna duda la pueden hacer ahora, y mientras vamos preparando aquí para poder hacer la medición. Hola, buen día, profe. Ahí tengo una duda porque decía usted que había que desenergizar el circuito y sin embargo, para hacer la medición en serie, se muestra que está energizado. No entendí eso, por favor, si puede repetirlo o explicarme. Gracias.
Perdón, estuvo en silencio, estábamos explicando y estaba en silencio. No sé si se llegó a escuchar algo o alguna de las explicaciones. No, no se escuchó. Ah, Solo bien. la pregunta del compañero. Bien, la pregunta del compañero. Lo que tenemos que hacer es, dice desenergizar el circuito porque tenemos que hacer una modificación del circuito para poder hacer la medición. ¿Sí? Necesitamos que la corriente atraviese al tester. Si tenemos un circuito armado, tenemos que modificarlo, o sea, desconectar algún componente, hacer que en serie con ese componente esté nuestro multímetro y después de hacer esa conexión volvemos a energizar para hacer la medición y la corriente pueda circular. ¿Sí? No podemos, no está bien estar desconectando componentes mientras y alterando el circuito mientras el circuito está energizado. Por eso primero desenergizamos, modificamos el circuito, conectamos nuestro multímetro y luego volvemos a energizar para realizar la medición. ¿Se entiende? Sí, entiendo, gracias. No, gracias a usted. Bien, bueno, en este caso vamos a conectar un circuito con una resistencia y un LED en serie. Después vamos a ver bien el esquemático del circuito. Por el momento solo lo voy a conectar. Si se acuerdan lo que habíamos visto en la clase que explicábamos las protoboards, en este caso tenemos una protoboard que tiene dos buses de alimentación. Como no vienen puenteados entre sí, lo que hicimos acá fue colocarle un puente entre el más de este lado y el más de este lado y con el menos. Entonces acá yo tengo conectado una batería de 12 voltios a la cual al conectar, por ejemplo, el negativo de este lado y el positivo de este lado, ya tendría los 12 voltios en toda la protoboard. Vamos a chequear antes de empezar a armar algún circuito si vamos a trabajar con una protoboard, también como es en este caso de una que no es nueva. Por ahí lo que es conveniente es chequear que el bus de alimentación esté funcionando. Entonces para eso, por ejemplo, conecto dos puentes. Estos son unos puentes que ya vienen armados, que tienen los pines en la punta, así como estos. Entonces conecto uno al negativo, el otro al positivo. Coloco la escala para medir tensión y vemos 12,95. Bien, entonces vemos que este lado del bus está funcionando y ahora medimos entre este y este. Estamos midiendo acá el voltaje que nos está dando la batería. Medimos el otro lado del bus, también vemos que está funcionando. Un segundo. Ahí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una conexión para que el LED encienda. Acá tenemos... Sí, desenergizamos el circuito. Ahí tenemos. Acá desconecté el polo negativo, entonces ahí ya al estar abierto está desenergizado el circuito. Entonces, para hacer este circuito vamos a venir por este lado. Tenemos el positivo, va con la resistencia. Se acuerdan que acá en los nodos de conexión esta línea está interconectada entre sí. Entonces conecta a la resistencia, pasa por la resistencia, viene el LED, pasa por el LED y luego del LED viene al negativo. Entonces ahí si energizo el circuito, el LED debería encender. Entonces ahí tenemos, este sería nuestro circuito funcionando. Ahora
lo que queremos hacer es medir la corriente que circula. Entonces para eso desenergizamos el circuito y abrimos alguna de las partes, o acá, o acá, o en el medio. Vamos a elegir, por ejemplo, vamos a abrir acá. Entonces tenemos un punto más, y lo que vamos a hacer es en estos dos pines que nos quedaron aquí, vamos a conectar el multímetro en la función de miliamper. Si vemos este multímetro tiene la función para medir miliamperes en este conector. Entonces el negro queda en el común y el rojo conectamos en la función de miliamper. Luego el selector también lo colocamos ahí en miliamper. Entonces a ver, voy a necesitar ayuda acá. Yo voy a conectar el tester y luego energizamos el circuito. Y ahí sí podemos ver la medición que dice 10,98 miliamperes. El negativo es porque digamos invertí los polos acá de donde conecté. Está el negro en el positivo, entonces si yo invierto, ahí tendría que desenergizar. Si invierto, ahí al menos, ahí me marcaría positivo 10,97. ¿Está? Bueno, a ver, un segundo. Desenergizamos. Bien, otra forma esta es una forma directa de medir la corriente utilizando el tester como amperímetro. Otra alternativa que tenemos, a veces cuando, por ejemplo, que no podemos abrir el circuito y necesitamos tener idea de la corriente aproximada, lo que podemos hacer es, utilizando el tester en la función de tensión, volvemos la punta para medir tensión, lo que podemos hacer, como en este caso tenemos una resistencia, medimos la tensión que está cayendo en la resistencia, vemos 10, un segundo, 10,95 voltios. Entonces anotamos la B en R, 10,95 voltios. Luego podemos, esta resistencia es de 1K, como no podemos medirla porque no podemos desconectar, vamos a utilizar el valor de 1K, que serían 1000 ohmios. Y si se acuerdan, por la ley de Ohm, lo que vamos a hacer es que teníamos B era igual a I por R. Lo que vamos a hacer, necesitamos encontrar R. Entonces lo que hacemos es despejamos R de acá. Perdón, tenemos que encontrar I. Para encontrar I, despejamos I. Entonces tenemos que la I va a ser igual a B sobre R. Entonces la I va a ser igual a 10,95 voltios sobre 1000 ohms, que esto nos da 0,095 amperes, que son aproximadamente, a ver, un
un segundo. Ahí, que son aproximadamente los 10,95 miliamperes. Sí, esto es una forma indirecta de medir, no es la más precisa, pero se puede tener una idea aproximada de qué corriente está pasando por la resistencia, viendo, digamos, la indicación que tenga de los colores y la tensión que caiga. Obviamente toda esta medición, al ser indirecta, va a tener un error propia de que ya tenemos un error, como ya vimos, que la resistencia, si te dice que es de un K, probablemente no sea justo 1000 ohms, pero bueno, es bastante aproximado. Te consulto, ahí el diodo también ejerce la función de resistencia. Yo, si sumo ambas, me tendría que dar un valor mayor, ¿no es cierto? Perdón, ¿cómo? Que ahí el diodo, el LED, también te está ejerciendo una resistencia en el circuito, ¿no es cierto? El LED tiene sí un valor resistivo muy muy bajo, que en este caso igual lo que estamos el único valor resistivo que estamos midiendo, El de la resistencia. que estamos usando el de la resistencia, porque estamos midiendo la caída de tensión, el potencial, digamos, el voltaje que tiene solo la resistencia. Entonces Sí, si estamos... te quisiera, claro, medir la caída de tensión de la resistencia en serie, tendría que hacerlo a la salida del LED. No, porque a la salida del LED vas a estar midiendo la tensión de la resistencia y la del LED. Así. Y, Por eso, en conjunto de ambos. claro, o sea, en este caso, si medís entre la entrada de la resistencia y la salida del LED, ya tenés la batería. Tendrías toda la tensión. Ah, sí, tenía toda la tensión. O sea, a ver si lo vemos... Después vamos a hacer algunas simulaciones o algo, pero si quieren lo vemos acá. Yo en la entrada tengo los 12,9 que habíamos medido. En la resistencia tengo, a ver, ahí, los 10,9, y en el LED voy a tener 1,9 más o menos, que son lo que consume, es la tensión que cae, ahí está, y 1,9. Entonces, de la tensión de entrada, que eran los 12 y algo, la tensión de entrada, que son 12,9, se reparte un poco en la resistencia y otro poco en el LED. Lo que estábamos usando es en la resistencia. Todos los componentes que utilicemos tienen alguna resistencia interna, es decir, se oponen un poquito al paso de la corriente, pero no es significativo para estos cálculos, digamos. La idea es que tenemos que dar una idea aproximada de qué corriente circula acá, y luego vamos a poder calcular de qué potencia vamos a necesitar nuestras baterías, digamos, cuánto va a consumir de nuestra batería cada uno de los componentes. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, continuamos entonces con la clase. Aguárdenos un segundito que modificamos la entrada. Bien, vamos a resumir un poco para cerrar estas ideas, ¿sí? El amperímetro siempre lo vamos a colocar en serie con el circuito, ¿sí? En serie con la zona del circuito que queremos medir qué corriente circula, y el voltímetro siempre lo vamos a poner en paralelo porque necesitamos el voltaje entre dos puntos distintos, ¿sí? Entonces, también sabiendo el voltaje que hay cayendo en un determinado lugar, podemos calcular la resistencia mediante la ley de Ohm. Otra tabla de resumen y la simbología que creo que no se las había nombrado. Cuando hablamos de amperímetros, al que mide amperes, o cuando se llama multímetro, pues puede medir muchas cosas.
una de sus funciones es actuar como amperímetro, o sea, para medir amperes. Otra de sus funciones es actuar como voltímetros para medir voltios. Acá está el esquemático de cómo se conecta, si quieren tener una tabla de resumen para consultar rápido. Bien, luego tenemos otras mediciones que son bastante útiles, que se utilizan, que son, por ejemplo, para medir continuidad, es decir, para ver si entre dos puntos el circuito está cerrado. Esto lo vamos a medir siempre con el circuito desenergizado, ¿sí? Y tiene la mayoría de los multímetros una posición en donde emiten un sonido cuando están en contacto, ¿sí? Cuando hay continuidad. Y no emiten sonido y aparece open loop cuando el circuito está abierto o hay alguna resistencia en el medio. Si nuestro multímetro no tiene esta función, lo que podemos hacer es utilizar la función de medir resistencia, la parte de ohm, y entre dos puntos la resistencia tiene que ser 0 o casi 0, 0,1, 0,2, y vamos a tener continuidad, y si tenemos una resistencia más grande vamos a tener que el circuito está abierto, ¿sí? Y otra prueba que vamos a tener, hacemos las dos juntas, es la de diodos, ¿sí? Sabemos que el diodo conduce hacia un lado, sabemos que de acá sale la energía, ¿sí? Los electrones cruzan el diodo y vuelven al tester. Ahí vamos a tener una medición. Si conectamos al revés, sale los electrones y llegan y se chocan acá con el diodo y no pueden salir, lo va a ver como un circuito abierto. Eso lo utilizamos para probar un diodo común o también para probar un LED. Entonces, bueno, aguárdenos un segundo y vamos a realizar estas mediciones. ¿Alguna duda con estas dos mediciones que vimos recién? No, ninguna. Bien, aguárdenos un segundo que estamos preparando para poder hacer la medición. Bien, entonces acá tenemos un diodo. Este es uno de la serie 1N, este es el 1N0007. Si vemos, de tamaño es similar al de la resistencia, capaz que es un poquito más grande. No sé si se llega a ver, cuando lo vemos bien de cerca, indica la patita del cátodo, tiene una banda gris que nos indica que en este caso esta es la banda del cátodo. O sea, si lo vemos hacia a este componente, estaría así. Tenemos un segundo. Este componente estaría así, con la banda gris de acá. Y las dos patitas. Entonces, nuestro tester colocamos en la función de diodos. Acá no sé si se llega a ver, para este en particular, para intercambiar las funciones, una vez que está en la posición de ohm, tiene unas subfunciones con el botón celeste. Entonces, al ir presionando el botón celeste va cambiando y acá arriba nos va indicando con el símbolo de diodos. Se llega a ver ahí. Bueno, entonces ahí estaría para medir diodos. Entonces, si colocamos el conector rojo en el ánodo y el negro en el cátodo, vemos que obtenemos una lectura. Si lo damos vuelta,
vemos que no conduce. Tenemos un open loop. Profe, consulta. Eso básicamente se mide de esa forma para saber para qué lado deja pasar la corriente y para qué lado no. Sí, De esa forma, para obtener esa información, ¿no? es para tener la información, o sea, eso justo le iba a decir ahora. Cuando nosotros tenemos un diodo, básicamente la prueba que le podemos hacer al diodo es esta. Si tenemos dudas si está funcionando o no, tiene que funcionar de esta forma, que cuando yo le conecto el rojo en el cátodo y el negro en el ánodo, no conduce, y cuando lo conecto de este lado, el ánodo en el rojo y el cátodo con el negro, tengo que obtener una medida. En caso de que yo conecte así, me dé una medida, le doy vuelta y también me da una medida, quiere decir que el diodo está conduciendo para los dos lados, es decir que está roto, o sea, se quemó o hay algo mal con ese diodo. O también puede ser que tenga open loop para los dos lados, pero el diodo siempre me tiene que conducir para un lado y para el otro lado no. Cuando veo que eso que eso no es así, es porque hay algo mal con con ese con ese diodo. Esa es una forma de comprobar. También podemos medir lo mismo con un LED. Acá tenemos el LED. La pata más corta de este lado es el cátodo. Este es el cátodo y este es el ánodo. Si conectamos de la forma directa, vemos que el LED en este caso enciende. ¿Se ve la imagen ahí? Sí, se ve perfecto, sí. Bien, entonces vemos que enciende, y si lo cambiamos vemos que no. En este caso, digamos, el LED enciende, la corriente que proporciona el multímetro es muy baja, entonces no llega a quemar el LED, pero si lo vamos a probar con una batería sí hay que colocar la resistencia. Bueno, esta es una forma de probar los diodos. Y después la parte de continuidad, ahí si presionamos una vez más el celeste en este caso, arriba nos indica que tiene la función de continuidad, y que cuando las puntas se tocan, genera un pitido, digamos. Ahí vemos que que genera un pitido, y y obtenemos una lectura. Una forma también de comprobar, hoy antes de empezar que yo probé los buses de alimentación, también se podría probar con esta función. Conecto uno en un extremo y conecto otro pin en el otro extremo, y mido la continuidad entre ambas puntas. Y ahí ve. Esto obviamente siempre desenergizado. Esto por ahí nos sirve para saber si la conexión está bien o si el cable está bien, porque a veces nos pasan las protoboard que uno a simple vista vio que conectó, no sé, este cable negro, pero tal vez el pin donde está conectado no está haciendo buen contacto, o el cable está cortado por dentro. Entonces si conectamos y vemos que hay algo que no funciona, a veces es bueno comprobar si las conexiones están llegando de un lado a otro, digamos. Como en este caso, por ejemplo, si queríamos saber si este cable funciona, podemos conectar en paralelo desde acá hasta acá, vemos que hay continuidad. Entonces podríamos levantar tocar de un lado y tocar la pata de la resistencia. Entonces nos aseguramos de que este bus entre este punto y este punto está conectado.
También nos puede ayudar cuando estamos haciendo circuitos más complejos en la protoboard, ver si llegó de verdad hasta ese lugar, si está toda la conexión realizada correctamente. Podemos ir probando punto a punto para no desconectar todo y volver a conectar. Esta prueba nos puede servir para eso. Bien, ¿alguna duda con estas mediciones o continuamos? No, ¿podemos continuar? Profe, ¿vamos a tomar asistencia hoy? Sí, enseguida. Bueno chicos, ahora les pasamos por el chat, justo la asistencia venía en este momento, y nos tomamos 15 minutitos de recreo, vayan a hacer el mate, a lo que necesiten, y son 10 y 03, 10 y 18, estamos de vuelta todos acá. Y mientras tanto, igual nosotros seguimos acá si alguien tiene alguna duda. Y ya les estoy pasando en un segundito el link de la asistencia para que la confirmen. Los que tengan una computadora a mano, por favor, después del recreo, ténganla disponible porque vamos a empezar a hacer simulaciones, ¿sí?